desde los salones a las plataformas digitales, de cero a podcaster, la guía universitaria, con Mafer Ayala y Carol Hernández. Preproducción, planificación y guionización. Antes de todo, es importante hablar del protagonista. El podcast, este formato se caracteriza por ser archivos de audio publicados en la red que pueden ser escuchados o descargados cuando el usuario lo desee, siendo un contenido on demand. Ya teniendo en claro qué es, ahora la pregunta es, ¿qué debo tener para iniciar un podcast? Mientras tú tengas una idea ingeniosa, completa, que sea una idea muy clara, que sepas qué tipo de contenido es el que estás creando, con eso es suficiente, acompañado por supuesto de que te generen una buena calidad de sonido. Ángel Escalante, periodista, fundador de La Nación Radio, podcaster, ganador del Premio Regional de Periodismo Táchira, Dr. Ramón Velázquez, en el año 2022, egresado de la Escuela de Comunicación Social y actualmente productor en Cristovisión. Y repito, el tener una idea clara de lo que quieres hacer es fundamental. Saber si tú quieres contar una historia a través de una narración, si tú quieres hacer una entrevista, si tú quieres hacer de pronto una entrevista formal o tal vez una conversación informal. Ahora se debe aclarar un tema de suma importancia. ¿Qué es el guión? En muy resumidas palabras, es el texto que contiene todas las indicaciones que permiten crear un producto final. En este caso, será el que guíe todo con respecto al podcast, incluyendo temas como quién habla, qué se va a decir y qué sonidos van a sonar. Podríamos decir que es la columna vertebral de todo. Pero el crear un guión va acompañado de una serie de herramientas que pueden hacer que sea más efectivo. Una de estas es la escaleta, que se puede escribir como una versión previa al guión, un esquema inicial de los puntos más importantes de lo que se va a tratar y una guía de cómo iniciar su redacción. Otro elemento indispensable es el pietaje, el cual es la organización y ubicación del material grabado según su duración. El pietaje, para que la persona que está editando, porque muchas veces puede ser Carol la que hizo la entrevista, pero Fernanda es la que va a editar. Entonces eso es un arroz con mango, porque Carol no le puede decir, chama, mire, desde donde ella dice dónde hasta donde termina la palabra que dice más o menos cuerpo, dependiente. No funciona así. Lorena Barnacelli, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de los Andes, premiada por la Sociedad Interamericana de Prensa, mención Derechos Humanos, por el seriado Podcast Voces del Desamparo y también por la Fundación Gabo categoría Innovación con la investigación Mujeres en la Vitrina, ambos en el año 2019, corresponsal de Dossier Venezuela. El guión debe estar tan perfectamente detallado para que la persona que está editando tenga la posibilidad de hacerlo sin tener al lado a quien hizo la entrevista y a quien hizo el guión. Así tú te tardes meses, yo me tardé como 4 meses en el guión. Cuando haces algo que está más producido, ese tema de efectos, de música, qué música acompaña, si haces algo periodístico, tener como varias voces que participen, bien sea con grabaciones que ya hiciste antes, como para que eso sea dinámico. Andrés Cañizales, director de la Asociación Civil Media Análisis, licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, con una maestría en Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales, además de una maestría en Historia de Venezuela. También es el creador de la cápsula informativa Radio Libertad. Creo que también si se hace una producción un poco más larga, evitar algo que no es un riesgo mío, que es la monotonía, pues porque como yo leo algo muy rápido, que son noticias, se acaba. Pero si haces un programa, una producción mucho más extensa, y es una sola voz todo el tiempo, bueno, eso puede ser como monótono, ¿no? Hacer una lista de
50.000 sonidos, por muy incoherentes que suenen. Sonido de pasos de zapatos, sonido de pasos sobre madera, sonido de vasos sobre la mesa. Lo más importante es hacer la planificación de los sonidos que yo creo que me van a servir. De los sonidos ambiente, de los silencios y de los efectos. Pero a la hora de yo hacer mi guión, que por lo general, además, una cosa que uno cree que el guión puede ser simplemente texto, aquí, poner aquí este sonido especial. No, el guión esto no es cuadrado, no, creo que además es muy flexible. Pero el guión debe tener como ese mismo guión de la radio tradicional. Aquí va el off, aquí va el tiempo y aquí va la observación. En la observación yo voy diciendo aquí suena tal en el segundo tal. Al iniciar el oído es fundamental. Tú saber identificar una historia, y con eso incluye efectos de sonido, narraciones y demás. Hacer un antecedente, así como nosotros a la hora de construir cualquier cosa tenemos un pre, tenemos un en el momento y tenemos un post, también existe en este caso, y es válete de los antecedentes, de lo que puedas contar que hubo antes de, y por supuesto comenzar a desarrollar tu historia dejando esos matices importantes, esas cosas que tú sabes que la gente va a tener muy presente, que no se les va a olvidar, frases importantes o frases que te generen un impacto en las personas. Además de esas frases, por supuesto, también los efectos de sonido, pero sí frases de impacto dentro de la construcción de tu guión van a permitir que tú mantengas allí atento siempre a los oyentes. Fíjense por ejemplo. Y en el caso de las noticias, ¿qué podemos hacer? Bueno, es un proceso más orientado por el olfato y la experiencia periodística, pues. La selección va a estar relacionada con la relevancia que tengan las noticias, la actualidad, el alcance, es decir, los criterios de noticiabilidad que históricamente han caracterizado al periodismo. Durante la planificación y desde la preproducción podemos encontrar varias dificultades, como tú quieres un entrevistado y porque ese maneja el contexto que estás por la línea narrativa que tú estás manejando el podcast, pero resulta que ese entrevistado no puede y tú te limitas y te niegas a cambiar el entrevistado porque es que por allí es que te quieres ir. Yo estaba haciendo un trabajo en la frontera sobre el transporte de carga pesada a través del puente internacional. La gandola pasó y yo grabé, lo máximo grabé. Cuando escuché, no se escuchaba la gandola, sino se escuchaba el carretillero. Permiso, ahora paso, voy cargado, voy más. Y eso fue una oportunidad de oro perdida, porque sí se escuchaba la gandola, pero en segundo plano. ¿Qué reto se puede conseguir? Que cuando hay oportunidad, cuando es de una sola toma, de una sola oportunidad, puede pasar que lo pierdas y te toca improvisar. Otra de las limitaciones que podemos encontrar: plataformas, no todos podemos pagar una membresía en un Envato, por ejemplo. Otra que recuerdo, que se escucha, bueno, me quedo con Envato para decirles una en particular, pero es que hay plataformas gratuitas como YouTube que te ofrecen todo ese contenido. Simplemente lo que debes es tener tu idea muy clara. Si yo voy a hablar de animales o voy a hablar de selva, bueno, yo voy a buscar sonidos de animales. Si dentro de la selva sé que puedo escuchar agua, puedo escuchar aire, pues bueno, yo busco esos efectos y acompaño esos sonidos de animales. Todas las herramientas están a nuestro alcance porque somos personas tecnológicas.
porque podemos googlear lo que nos dé la gana y que ahora tenemos acceso a inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial es importante tocarlo porque a nivel de la academia es necesario apropiarse de ese tipo de herramientas. Es decir, bueno, yo tengo Gemini o tengo GPT o tengo Perplexity o tengo esta o aquella, no sé qué tantas existen. Bueno, yo puedo hacer uso de ese recurso. Bueno, ¿dónde puedo descargar un sonido? Ayúdame a buscar un sonido sin copyright. Pero lo importante de eso es no enloquecernos en el uso de lo que consigo, que me gusta esta canción, que me gusta eso. Hay leyes, por ejemplo, que estipulan que si tú vas a utilizar una canción comercial, la puedes usar máximo 10 segundos, por ejemplo, porque más allá de eso ya se violan los derechos de autor porque ya estás usando otro tipo de cosas. Además de buscar sonidos a través de internet, existe otra opción que mezcla creatividad e ingenio, y es crear tus propios sonidos. Les comento que distintos y distantes que hablaba de migración venezolana en San Antonio del Táchira, yo me fui a grabar mis audios a la frontera porque yo quería escuchar y contar eso en la historia de mi podcast, que fueran sonidos reales de las ruedas de las maletas de tantísima gente que cruza ese puente. O sea, yo no quería buscar un sonido genérico en cualquiera de estas plataformas que me hiciera que involucrara dentro del podcast, bueno, unas maletas. Yo quería las maletas reales de los migrantes que se están yendo. Ese tipo de cositas también enriquecen los contenidos sonoros, las historias que se cuentan. Lo que uno tiene cuando crea podcast es hacer un podcast, es entender qué es el podcast, entender las características propias del podcast, que necesitas silencios, que tú necesitas 2 segundos de silencio cuando estás narrando una historia triste, cuando estás molesto, estás dando la entonación de frustración. Es entender que tienes que reunir demasiadas características. Entonces muchas veces la limitación es creer que, bueno, como dice una muy buena entrevista, puedo poner la entrevista y ya, porque la entrevista es muy buena. Pero no estoy pensando en podcast, estoy pensando en la entrevista. No estoy pensando que el podcast necesita el vaso, que la entrevistada está... O sea, yo puedo ir narrando, la entrevistada estaba encadenada hablando sobre podcast mientras se comía el hielo. Pero ¿dónde está el sonido de mi diente con el vaso? Porque me metí el vaso en la boca. El momento en el que muerdo el hielo. Entonces, una limitación muchas veces es que creemos que como estamos logrando, porque además uno se siente grandiosamente glorioso cuando logra una entrevista. Uf, buenísima, me quedó buenísima y me dieron la entrevista. Lo máximo. Entonces dejamos ya de pensar en el podcast como pieza sonora. Esto fue De Cero a Podcaster, la guía universitaria. Desde los salones a las plataformas digitales, con Mafer Ayala y Carol Hernández.